tardes, muchas gracias por estar acá. Tengo el orgullo de ser moderadora por segunda vez en una charla. Esta vez es una presentación de la tercera edición de Entre el crimen y el derecho, que como ustedes saben antes se llamaba Fornicar y matar. La primera vez que hicimos una charla fue en la Facultad de Derecho. No sé si está por acá Carlos Vigali, es mi adjunto, con el que damos el libro de Laura hace ya 10 años. Y quería decirles esta pequeña experiencia personal que hemos tenido de ver cómo los chicos, luego de leer este libro, cambian su forma de pensar, empiezan a pensarlo de otra manera. Cuando empezamos a hablar del aborto en general, yo les digo, no se enojen, porque la gente se enoja. Y hemos tenido el gusto de que muchos chicos, luego de terminar el curso, nos dijeron, en la UBA, ¿no? Damos clases, nos dijeron, ¿sabe qué? Yo estaba en contra y ahora ya no estoy en contra, ahora lo estoy pensando, ahora tengo dudas. Y cuando Laura me dijo hoy a la mañana moderar, antes me decía maestra de ceremonias y me parecía más lindo, me imaginaba con el palito. Y yo dije moderar, estaba ahí tomando un café. Y me pregunté, ¿se puede moderar la vida? ¿Se puede moderar el aborto? A veces siento que eso es lo que quieren, hacernos moderar el magma de la existencia usando palabras de Laura que realmente no se puede. Laura dijo, ayer me retó porque yo le dije que el embarazo y la maternidad estaban ligados, porque ella dice el embarazo es un ausente del debate y la maternidad. Y yo le digo, claro, el embarazo y la maternidad. Y ella me dice, no, el embarazo y la maternidad no están ligados, nosotros lo ligamos. El embarazo puede terminar en aborto o en maternidad. Entonces yo me pregunto, ¿podemos moderar el aborto? ¿Podemos moderar la vida? ¿Podemos moderar la muerte? Y creo que este libro habla de todas estas cosas. Y a mí me atravesó el alma y bueno, confío que las grandes invitadas que tenemos van a poder hablar con mucha más profundidad y llegarles más al corazón que yo. Con ustedes, Ingrid Beck, periodista y directora de Barcelona. Hola, buenas noches. Bueno, es un honor, me da un poco de vergüenza estar acá presentando esta obra maestra y con esta gente acá, con María Moreno, con Laura, con Salvino. La verdad que para mí es un placer enorme. Por segunda vez presentar el libro de Laura, lo presenté en la Feria del Libro con la segunda edición, ¿no? Cuando ya era el crimen, entre el crimen y el derecho, ya no era fornicar y matar. Y estaba pensando que en la relectura y pensando en el nombre del libro, que creo que hoy se podría volver a llamar Fornicar y Matar. Me parece que son tiempos en los que podríamos leer este libro en el subte, es una de las razones por las cuales creo que Laura cambió el título, ¿no? Para poder leerlo tranquila en el subte, sin tener que tapar el nombre, sin que nadie cuestionara. Estamos en épocas en las que creo que podemos sacar de la clandestinidad también la palabra fornicar vinculada con la palabra matar. Podemos tener ese título en una tapa, así que es una sugerencia para la próxima edición que vuelva al título original. Puede decir aborto también en la tapa grande, ya se puede decir. Inclusive creo que vende. Así que esperemos que pronto haya otra edición de este libro que seguramente ya se agotó y pueda volver a su nombre original, porque son momentos en los que podemos ya sacar del desván algunas palabras que estaban ahí empolvadas. No sé si es un buen adjetivo para usar, pero estaban ahí. Y bueno, también pensaba en eso, ¿no? Porque Laura habla de fornicar y matar y dice que es una excelencia poética que se ve que es insoportable para el momento actual, aquel momento actual, ¿no? ¿Cómo en tan pocos años, porque son pocos, cambió completamente la manera de nombrar? Y digo, es un trabajo que muy silenciosamente antes y muy ruidosamente ahora vienen haciendo muchas mujeres como Laura, para que hoy podamos decir aborto en voz alta y que se llenen
todos los espacios en donde estamos hablando de eso, plazas y también espacios en donde se reúnen las mujeres a hablar del aborto. Tanto es así que creo que a todas las que estamos activando en esta causa, hasta en nuestras casas nos dicen: mamá, ¿cuándo vas a dejar de hablar del aborto? Como, ya está instalado en las mesas familiares, y entonces está bueno que esté grande en la tapa de los libros. Y no puedo más que traerlo al momento actual, al debate actual, porque creo que también es una de las razones por las cuales hoy este libro además es de consulta permanente y necesaria, absolutamente imprescindible. Y cuando Laura dice que se corre el debate a lo científico y se saca la experiencia de la mujer, esto es tan real como que cuando terminó el debate en diputados y terminaron las cientos de exposiciones, entre las cuales estuvo Laura, bueno, pasé yo y otras mujeres y varones, y se habló mucho de las experiencias de las mujeres ahí, en el Senado lo que nos dijeron fue: ya está, no queremos escuchar más experiencias de mujeres, ahora queremos escuchar a los que saben, a los varones, científicos, juristas, médicos, nada de mujeres contando sus experiencias, porque ya sabemos, ya las escuchamos, como si no hubiera suficientes experiencias, ¿no? Como si no fueran diversas, distintas, multiplicadas, y muchísimas experiencias. Me parece que eso también es clave. Los legisladores no quieren escuchar las experiencias, no quieren saber lo que nos pasa a las mujeres con el aborto. Quieren tratarlo como una cuestión desde la ciencia, abstraerse del cuerpo, abstraerse de la maternidad. ¿Qué va a pasar el miércoles? Es una pregunta que tenemos todos en la cabeza. Está muy difícil que el Senado saque la media sanción. Hay mucha voluntad de rechazar la propuesta que vino de diputados, aún con las modificaciones propuestas en el Senado por un grupo de senadores que está buscando el consenso. No está todo dicho, porque no estaba todo dicho el 13 de junio, o parecía que estaba todo dicho y al final ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pero bueno, está mucho más difícil que en diputados, y tenemos que prepararnos para que este proyecto haya que presentarlo de nuevo el año que viene. Aún con la esperanza de que todavía se haga realidad. Pero bueno, lo que no tiene retorno es todo lo que pasó en estos meses, todo lo que viene pasando en estos años, lo que se llama la marea verde, lo que algunas llaman la revolución de las hijas, y a mí no me convence tanto, porque pienso que también es mi revolución y la de todas nosotras, ¿no? Por supuesto que es la de las hijas, es la de las jóvenes, porque ellas van a gozar ampliamente de este derecho que estamos conquistando entre todas. Hay muchas de nosotras que ya no vamos a abortar por cuestiones obvias, pero estamos peleando por ese derecho para todas. Así que a mí me gusta pensar que estamos haciendo una revolución, pero que la estamos haciendo para todas y entre todas y desde todas. No es solamente de ellas, también es mía y de todas las que tenemos otra edad. Y también me parece que lo importante, y lo que vinculo además mucho, y me acuerdo mucho del libro de Laura, cuando lo leí por primera vez y cuando lo releo, es esto de sacar, de hablar de la experiencia y de sacar el aborto, digamos, sacarlo de la clandestinidad para hablar de lo que nos pasa a las mujeres. Cuando uno libera eso, se sale la culpa, sale el estigma, sale la discriminación. En las charlas que vamos dando, sobre todo en las provincias, me pasó el otro día en Córdoba, que estaba con la escritora Claudia Piñeiro, y se acercó una mujer grande llorando, muy angustiada,
La abrazó y le dijo: yo tuve un aborto cuando era joven, recién ahora lo puedo contar. Y nos miramos con Claudia y dijimos: no hay derecho a que esta mujer haya estado condenada a convivir con la culpa durante todos esos años. Estamos sacando eso de la clandestinidad, estamos hablando de aborto, estamos hablando de la experiencia del aborto, y un poco para completar esto, yo no hablo lindo, no escribo tan bien como ninguna de ellas, entonces soy muy activa en las redes sociales. Y ayer hubo un hashtag que fue Yo Aborté, que fue trending topic durante muchas horas y está basado en experiencias de mujeres que abortaron, de las más diversas. Yo hice un recorte y quería leerles algunos testimonios de lo que se leyó entre ayer y hoy en Twitter. Yo aborté, tenía 15, mi novio era más grande. Cuando le dije que estaba embarazada se borró, me ayudó mi hermano. Entramos para un garage, una señora me hizo pasar. Me acostó, me dormí, desperté y todo había pasado. Subimos a un taxi, lloré. La clandestinidad es lo que te da culpa, el aborto no. Yo aborté con Oxaprost porque no quería ser madre. Tardé 10 años en contarlo. El calvario es la clandestinidad. Yo aborté a los 17 años. Cuando me enteré, le dije a mi mamá que no me felicite porque no quería tenerlo. Fuimos a un departamento de Barrio Norte, sábado a la mañana. El doctor me dijo: no hables con nadie de esto porque podés ir presa. Lo clandestino es lo traumático. Hace un año, cuando fui a una charla sobre aborto en Facultad de Medicina, nos preguntaron si conocíamos a alguien que haya abortado. Levantando la mano pensé: seguro voy a ser la única. Toda el aula magna levantó la mano. Yo aborté. Yo aborté y decidí no ser madre. La clandestinidad es lo terrible. Fue una decisión consciente, saludable. Mi familia me apoyó. Mi madre, mi abuela, mis tías, mis amigas también pasaron por esa decisión. No evitó que después decidieran ser madres. Algunas no lo pueden contar. Gracias al feminismo, mi vieja pudo contarme que cuando yo tenía 3 años, abortó. Ella, madre soltera que laburaba sin parar, no podía criar a alguien más. Nunca lo dijo porque le daba culpa, pero nosotros ya ganamos y el aborto no nos dará nunca más vergüenza. Yo aborté. Creo que esto ilustra mucho de lo que dice Laura en esta Biblia del aborto, como la describen, porque para mí lo es un libro imprescindible de consulta y creo que es una de las semillas que están brotando hoy en las pibas, en las mujeres, en los varones, en todos los que hoy podemos hablar de esto sin temor, que ya no tenemos miedo de que nos saque trabajo. Yo le agradezco infinitamente que nos haya ayudado a todas a sacar esto de la culpa y de la clandestinidad. Así que, ¿qué va a pasar el miércoles? No lo sabemos, pero sabemos que la batalla por sacar el aborto de la clandestinidad, de la palabra, ya lo logramos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Para los que no sepan, trending topic significa cuando una frase se repite muchísimo en Twitter, y fue, como dijo Ingrid, trending topic mundial, no solamente en Argentina. Bueno, vamos a seguir con María Moreno, escritora. Bueno, estoy tan de acuerdo con Ingrid que podía ahorrarme lo que voy a leer, pero bueno, lo voy a leer. Cobardemente voy a leer. Si, como quería Rodolfo Walsh, el ideal no es solo que un libro sea leído, sino que actúe. Entre el crimen y el derecho, publicado originalmente como Fornicar y Matar, es uno de ellos. Los dos verbos, a merced de la traviesa conjunción copulativa, instalaban entonces, en su primera edición, una intriga para incautos que en su deliberada exageración delataba que no podría ser el libro de una derecha que entonces se valía de las argumentaciones de los derechos humanos y había decretado, a través de un papa ya fallecido, la caducidad del infierno. Y aunque no se trataba de un contrato, era preciso atender a las letras chicas. Fornicar y matar, el problema del aborto,
ahora rebautizado Entre el crimen y el derecho y con el mismo subtítulo, es un manual para todo pensamiento, como el artículo Tretas del débil de Josefina Ludmer, es decir, un arma de lectura que no mata, salvo el facilismo de pronunciarse por un sí o por un no, que es la suspensión contingente de todo pensar, y una intervención intelectual mayor, cuya densidad crítica va más allá de su tema y no caduca, aunque a unos días del 8 de agosto se vuelva un tutorial de urgencia. La prepotencia de trabajo de Laura Klein fue prolongada. Escribir este libro le llevó más de 10 años. Acostumbrada a sospechar de sí, Laura Klein es filósofa, pensó que no se trataba solo de la dificultad inherente a la tarea emprendida, sino de su neurosis. Hoy se podría decir a la Macedonio Fernández que es preciso retrasarse como Laura Klein para llegar a tiempo. No a una coyuntura a donde el discurso de una diputada del PRO ha envuelto a sus adversarios en una blanda y sentimental empatía, y el senador Miguel Ángel Pichetto posa con Entre el crimen y el derecho, merced a un shot activista, con el ademán de un promotor del canal Esprayet. Claro que con la expresión de alguien que acaba de recibir una carta de Luna Bomber. El problema del aborto es el subtítulo. Entonces, leer el libro parecería implicar seguir los avatares del aborto como problema filosófico y no social. ¿Es que Laura Klein puede darse ese lujo? Más bien se trataría de una urgencia donde el pensar no se someta al vasallaje del rasero jurídico, partiendo, sin embargo, de que el aborto debe ser legalizado. Y al ser este el punto de partida y no de llegada, el libro se libera de ser un inventario de pruebas hechas para una defensa culposa y realizada en espejo con la del adversario. Si el problema es filosófico, este libro no renuncia a intervenir, sino que lo hace por añadidura, solo que no al precio de encontrar solamente lo que buscaba o de asumir los silencios que exige la complicidad en una causa, hasta este libro, por lo general, precipitadamente revisada en sus fundamentos. Una decisión trágica no es una elección libre, es uno de los axiomas de este manual. La edad de la razón, paradójicamente, no es la de elegir, sino la de decidir sobre lo que nos ha elegido. Los autómatas del bien son aquellos cuyo narcisismo altruista impulsa a una decisión de la que no se calculan los efectos y que reflexionan en espejo invertido con sus adversarios. Entre el crimen y el derecho, Klein demuele cada uno de los argumentos de los partidarios de la legalización del aborto que se centran en especular en torno a cuándo el embrión es o no humano, desde la infeliz metáfora del niño bellota hasta la del niño cáncer, pasando por la del inquilino indeseable, con que los discursos progresistas de los años 70 intentaron negar que en el aborto algo muere. Separa lo jurídico de lo moral y educa a los católicos en sus fuentes olvidadas. Por ejemplo, revisa cuidadosamente los textos que muestran cómo la promoción de la familia no fue una de las piedras angulares del cristianismo. Pero primero busca en las fisuras de los códigos civil y penal y comprueba los silencios del Nuevo y Viejo Testamento, lo que prueba que hablar a los compañeros no implica volverse hacia ellos en calco de la teoría de los dos demonios, sino para disolver una lógica binaria que prepara mejor para someter al adversario a dar sus propias pruebas. Porque Laura Klein insiste, autorizada en una cita del prólogo de Jean-Paul Sartre a Los condenados de la tierra de Fanon, con que Entre el crimen y el derecho le habla no a los enemigos sino a los compañeros. Quiere decir que su autora no se excluye de aquello que desactiva en nombre de una mirada inimputable de unicidad, sino para desactivar críticamente el automatismo del bien de espaldas a la experiencia de las mujeres. La ciudad con Laura por necesidad de incluir el título de un poema sonso de Bernardes para alivio de un tema tan serio. Laura Klein, como ven, es una mujer pequeña y brillante, de ojos arrebatados y cabellera de medusa, que aunque no esté edificada con serpientes, no deja de ser un símbolo amenazante para los ya mencionados autómatas del bien, es decir, las almas bellas del progresismo resultadista, los comodones del análisis prêt-à-porter
y bajo presupuesto en lecturas. Sospecho que tal es la importancia de este libro que el adjetivo kleiniano le ha sido expropiado a la buena de Melanie Klein. Y el nombre Laura dejó de tener las resonancias beatíficas de la musa de Petrarca y más la del policial homónimo de Vera Caspary, que después de todo es una exhaustiva investigación que deja intacto un misterio, como en el caso de Entre el crimen y el derecho, el de sufrimiento de las mujeres que abortan en soledad y no se reconocen en los debates escolásticos en torno al aborto. Como la realidad tiene los mejores chistes, mientras hoy Laura se dedica a escribir un libro de aguafuertes bíblicas, Entre el crimen y el derecho lleva una faja que dice la Biblia del aborto. El viaje militante de la poesía. Poeta prolífica, balista, mano alzada, vida interior de la discordia, bastardos del pensamiento, la bruta luz, Laura Klein logró que su mejor poema, el más trágico, fuera un acto. En el aniversario de la masacre de 1.600 judíos en el pueblo de Jetwadne, a manos de sus vecinos, quienes se anticiparon a los nazis, perfeccionándolos en su solución final, viajó al lugar de que su madre había logrado ir y donde fueron asesinados su tía abuela y sus 6 hijos, para decir, luego de las gélidas y burocráticas palabras en pos de la reconciliación con las víctimas que planteaba la ceremonia oficial, que no iba a pedir perdón ni aceptarlo, sino proponer que se quemara simbólicamente el monumento levantado en el granero en el que habían sido quemados la mayoría de los 1.600 y que se levantara una sinagoga. ¿Qué tiene que ver este libro en su tercera venida y que no habría que dejar de leer el miércoles, imponga el sí o el no, con la acción en poema en el pueblo de Jetwadne, en que en ninguno de los 2 actos se permite que concluya nada, que ninguna ceremonia estatal de reconocimiento haga secar el pensamiento. La lengua viva se agolpa detrás de toda frase conformista en donde el predicado sigue a su sujeto en una lacónica afirmación para dejar oír sus peros, sus sin embargo, sus de todas maneras, sus y acaso, que son la gramática de pensar. Concluir, sea con una paz de pedido de perdón declamado o con la obediencia al rasero jurídico, es claudicar. Porque las 2 cosas tienen que ver, finalizo con la voz de Laura, explicando su acción en Jetwadne. Propuse que haya una sinagoga en un pueblo donde no queda ni un judío, un templo vacío. El Dios de los judíos no espera que entre nadie. Entonces, que en este pueblo que ha liquidado a sus vecinos se alce como un espectro la casa donde su Dios sigue viviendo. Gracias. Gracias, María. Bueno, me pasan un montón de cosas por la cabeza y por todos lados, así que bueno, voy a leer lo que pensé en leer, pero quiero decir algo que, o sea, se choca algo de lo que, cómo escribí el libro y lo que pasó durante todos estos años con lo que está pasando, lo que vengo recibiendo del retorno de los destinos que tuvo el libro, y es extraño porque van en paralelas con cómo lo escribí y también en una especie de estratosfera, digamos, donde se juntan, pero en un lugar que tiene como un devenir, ¿no? Y que es un encuentro y un desencuentro, porque hoy también en los discursos por la legalización hay una tensión importante, ¿no? Hay una tensión importante con cierto triunfalismo, que una cosa es el triunfalismo político y jurídico y otro el argumental. O sea, todos los argumentos son tan irrefutables como estúpidos, o sea, los más estúpidos son los más irrefutables. Entonces, ese es uno de los problemas para mí, hoy, que empiezan hoy, aunque se legalice, o más si se legaliza, porque si no, seguimos teniendo una polenta, digamos, de combativa, y si no, digamos, empezar a pensar en que la legalización del aborto libera a las mujeres de la clandestinidad y las deja a cargo de algo muy interesante, que es el poder de decidir sobre dar una vida o no darla cuando hay un embarazo involuntario. Y ese sigue siendo un trance, sigue siendo un poder,
y bueno, y algo de eso puse acá, así que voy a leer lo que escribí. Fue muy difícil escribir este libro, por varios motivos. El primero, porque escribir lo que uno quiere decir es un arte esquivo. Esquivo o prácticamente imposible. Porque como dice Walter Benjamin, un buen escritor dice exactamente lo que quiere decir. Y eso es lo que yo me propuse. Segundo, porque cuando uno escribe piensa. O sea, uno escribe porque hay cosas que solo escribiendo pueden llegar a ser pensadas. Es decir, que una ya no escribe lo que quiere decir, sino que escribe para pensar algo imposible de acceder de otra manera. Tercero, porque decidí escribir el libro para un lector atento, pero no cómplice. Y entonces tuve que pensar. Pensar lo que cotidianamente daba por sentado. Pensar cómo hablaba, qué decía, a quién me dirigía y qué quería. Y descubrí que hablaba en clave y me encontré con fórmulas que nunca había pensado, que eran ajenas a mi experiencia y que hasta se volvían contra mí. Yo no podía sostener, sin ser cínica, que al abortar fui una mujer libre. Fue una conmoción. Me vi imposibilitada de pronunciar letra por letra las consignas a las que supuestamente adhería. Y me escucho decir supuestamente, y la verdad que no sé qué quiere decir adherir. Si quedar pegado, si estar de acuerdo o defender algo. Me vi inhibida de transcribir esas consignas y esos eslogans que nunca me habían resultado problemáticos. Esas fórmulas en que nunca había reparado, que nunca me había puesto a pensar. Fue una experiencia inusitadamente fecunda. No poder defender por escrito aquello que decía cuando discutía el tema. El bagaje de razonamientos, principios y argumentaciones que solía usar para defender por qué había que legalizar el aborto se había vuelto inútil. Entre la mano y el papel, en ese contacto íntimo, se produce una distancia, un ruido. Me encontré en una encrucijada ética. ¿Cómo podía defender lo que quería con argumentos en los que no creía? Entre la curiosidad y el rigor de la investigación, me vi inmersa en un tipo de textos que, en otras circunstancias, sin el desafío de escribir este libro, habría desechado a la segunda página. Me refiero a esa especie de producciones teóricas de singularidad cero que se precian de ser científicas cuando buscan qué dato de la embriología conviene usar para demostrar la postura ya previamente tomada. Oigan, que sea a favor o en contra de su legalización, estas argumentaciones científicas tienen todas la misma forma. O sea, todas son instrumentales, todas se buscan, uno ya tiene una posición tomada y busca el dato que le conviene para argumentar lo que ya quiere. Entonces hay miles y miles de páginas destinadas a las más disímiles y absurdas demostraciones. Porque si yo quiero demostrar que todo aborto tiene que ser condenable, digo, me quedo con el ADN, ¿no? Y digo que ahí empieza el ser humano con su carácter humano irreversible, completo y absoluto y singular. Si quiero legalizarlo, tengo varias variantes y se eligen los 3 meses, suponiendo que ahí empieza la sensibilidad del embrión, los 5 meses o 6, que se dice que ahí empieza, escuchen esto, la conciencia. Que empieza la conciencia, porque se formó el tubo neural, o la autonomía en la viabilidad, porque ya puede vivir fuera de la madre. Entonces, otros incluso llegan a decir, muy provocativos, que es el lenguaje lo que nos hace humanos, por lo cual sería
a los 2 años, donde tendría que aparecer, donde se convierte en persona. Estos son defensas de la legalización del aborto. Estos no son nuestros aliados, no son los míos. Entonces, la lectura de este material me aburrió, me erizó, me angustió y, como vieron, me sacó de quicio. Me puso a trabajar. ¿Qué era lo insoportable? No era lo que decían. Lo insoportable es que no se entendía qué querían. Y ahí descubrí que Nietzsche me había contagiado. Yo quería saber qué querían. La calma fue desoladora. No quieren nada, me dije. Estos textos no quieren lo que dicen. Lo que dicen no les interesa. Lo que dicen está ahí al servicio de mostrar otra cosa. Son un medio para un fin, meros argumentos de la razón instrumental. Son descartables, pero no obstante hacen daño. O tal vez por eso hacen daño, porque son descartables. El final de la inquietud no fue feliz. Fue un momento dramático. Me di cuenta de que al dar este paso había tomado una decisión. Abandoné toda querella argumental. Renuncié a discutir necedades eruditas y a refutar argumentos. Sobre todo, renuncié a refutar argumentos. Abortar es también precisamente una decisión de esas que se toman porque la situación nos fuerza a tomarlas. Por más que ante el Tribunal de los Derechos el término decisión haya que sustituirlo por el de elección, ninguna mujer elige abortar. ¿El aborto es fruto de la libertad? ¿En qué condiciones podría llamarse libre a una mujer que lo decide? ¿Existe acaso alguna situación donde abortar voluntariamente consista en actuar libremente? En el debate muchas veces dominan los aspectos jurídicos, pero con razones jurídicas solamente no se conquista una ley, como tampoco se resuelve el problema del aborto con su despenalización. Es que el problema del aborto no se resuelve, no es resoluble. Y aunque es posible y urgente terminar con el aborto clandestino, su legalización nunca nos va a liberar del trance de tener que decidir frente a un embarazo no buscado si continuarlo o no. Si traer una vida al mundo o privarla de nacer, se trata de una decisión sobre el destino propio y de los otros. Y de algún modo es una decisión sobre la vida y la muerte. Incluso si está predecidido, incluso si una mujer se queda embarazada y no se lo esperaba y se cuidó con anticonceptivos y ya tenía claro por qué se cuidaba y no quería tener un hijo, incluso en esos momentos muchas veces esa predecisión, ese cálculo, ese razonamiento estalla y dice que contra todas las probabilidades y razonamientos decide tenerlo. Entonces, y otras veces muchas mujeres que no pueden tener un hijo por X y X razones por las cuales las justifican todas las defensas de la legalización del aborto, deciden tenerlo. Y esas defensas de la legalización las pondrían en falta a partir del argumento de la maternidad responsable. Porque si yo puedo abortar amparándome en que yo quiero ser responsable, todas las mujeres que no tienen los motivos que tengo yo se vuelven irresponsables. Yo escribí este libro no para defender la legalización del aborto, sino para entender por qué está prohibido. Un espectro recorre a lo largo de los siglos vida y prácticas de las mujeres de Oriente y Occidente. Abortar desafía al destino, a Dios y al patriarcado. Incluso desactiva uno de los pilares de la democracia, los derechos humanos. En el debate del aborto, los dos términos más prestigiosos de los derechos humanos, vida y libertad, se enfrentan a muerte.
literalmente. El derecho a la vida del embrión frente al derecho a la libertad de elección de la mujer. El conflicto es tan irresoluble como inesperado. ¿Cómo comprender que el mismo fundamento sirva para avalar la prohibición y sirva también para avalar la legalización del aborto? Este fue el motor, la intriga del libro. Afectiva y conceptualmente era un escándalo. Hay una distancia irreductible entre los discursos y la experiencia. Y la experiencia del aborto dice que el cuerpo no cabe en el derecho. Y es sobre el derecho a ese cuerpo que nos excede que senadoras y senadores van a votar este miércoles. Lo que van a decidir no es si las mujeres van a abortar o no, no depende de ellos, ni si son homicidas al hacerlo. Para eso está el Código Penal. Ni cuándo comienza la vida humana con derechos, ni cómo se define, ni si el embrión es o no es una persona. Para eso está el Código Civil. Ni si es justo o injusto que solo las mujeres nos quedemos embarazadas. Ahí habría que recurrir a Dios o a la naturaleza. Lo único, y es enorme, sobre lo que pueden y van a decidir es si una mujer que no fue violada y cuya salud no está en peligro puede decidir abortar sin que esto la convierta en una criminal. Y al tomar esta decisión van a estar solos. Solos como una mujer que decide abortar. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a muchas personas acá, a las que tenía que agradecer, pero voy a hacer sucinta. A María, a Ingrid, a Salvina, a Hastuart, Noemí Frenkel y Paloma Contreras, por lo que ahora van a ver y escuchar. A Paula Pérez Alonso, que es mi editora de Planeta, y al equipo de prensa de Planeta, que realmente hicieron muchísimo para que este libro se expanda ahora en este momento. Al Centro Cultural de la Corporación y especialmente a Paula Aguilar, y a todos los que ayudaron a armar esta presentación y compartieron conmigo el esfuerzo, los trámites, los nervios, el trabajo y la celebración. Inés Erkovich, Mariana Saldaburu, Roxana Curras, Salvina, María, Valeria Cantor, Carlos Villavicencio, Margui Molfino, Matías Cadaveira y Mariela Gargano. Muchas gracias a ustedes por estar acá y haber venido.